Hola, soy el ingeniero Carlos Simón de la Agencia de Extensión del INTA de General Pinedo. Hoy nos encontramos en la estación experimental del INTA de Las Breñas, en la jornada anual de la red de maíz del NEA, en la cual planteamos estrategias y desafíos de cara a la campaña que viene para la producción de maíz. Es una campaña compleja en cuanto a los diferentes factores que por ahí afectaron el ciclo del cultivo de maíz. La chicharrita fue la vedette de esta campaña y la presencia a nivel país y la transmisión de las enfermedades han generado situaciones bastante complicadas en cuanto a lo que se espera cosechar del maíz. Pero no debemos olvidarnos de que también, sumado a ese efecto, hubo altas temperaturas y déficit hídrico, principalmente en los meses de febrero y de marzo, particularmente acá en Las Breñas, con temperaturas máximas en el mes de marzo que superaron la máxima absoluta registrada desde 1968, que son los registros históricos que tiene la estación experimental, que fue de 42,8 grados centígrados, una temperatura muy alta con déficit hídrico, con lo cual suma la complejidad, digamos, de los efectos que tuvo en el maíz aún no cosechado, digamos, porque todavía no entró la máquina, pero ya vemos que son maíces que se van a ver muy limitados en el rendimiento. En ciertos sitios no nos permitió ver muchas diferencias entre híbridos, porque generalmente cuando uno iba a registrar los síntomas, había otros factores como estrés hídrico, estrés térmico, que de alguna manera ponía en igualdad de condiciones a todos los híbridos, con lo cual quizás sea muy difícil identificar si es que existe un híbrido tolerante o que presente un comportamiento mejor que otro en esos tipos de ambientes. Por otro lado, quizás la diferencia pueda llegar a verse algo que no podemos decirlo hoy porque tenemos que esperar igual a cotejarlo con el rendimiento. Creemos que puede llegar a verse en esos sitios donde no fueron tan afectados por los estreses térmicos e hídricos y que de alguna manera nos va a permitir ver si realmente el efecto, digamos, si los híbridos que hay hoy en el mercado tienen algún efecto de tolerancia o manifiestan algún grado de tolerancia. Pero bueno, no podemos definir nada de eso todavía, digamos. No tuvimos la magnitud con la que se dio la chicharrita y la incidencia y la severidad de la enfermedad que transmite, digamos. Porque no nos olvidemos que la chicharrita por sí sola no genera un daño importante, sino que es vector de enfermedades como espiroplasma, como rayado fino, que son las enfermedades que más se dan en nuestra región, que son las que finalmente terminan generando el daño. Y si bien tuvimos años donde se manifestó la enfermedad chicharrita, tenemos en el norte, es muy conocida ya, digamos, hace años. La ingeniera Macarena Casuso viene haciendo registros y monitoreos constantes año a año y hay informes de eso, pero no tuvimos la magnitud con la que se dio y es por eso que este año es muy complejo para poder concluir algo. Y como vos bien decís, las empresas están trabajando en eso. Hoy escuchábamos que dentro de sus programas de mejoramientos están testeando tolerancia alta y no se habla de resistencia, o sea que vamos a tener que aprender a convivir con la plaga. Pero bueno, lo bueno es que se está trabajando y lo bueno es que nos plantea un desafío importante de acá al corto plazo, de acá a lo que viene la campaña, digamos. Así que esperemos que podamos tener unas estrategias sólidas para poder seguir produciendo maíz. Este es un problema multicausal. Entonces, no podemos centrarnos solamente en aplicaciones de insecticidas, porque los resultados que obtuvimos en esta última campaña ante esta abundante población de chicharritas en el cultivo de maíz, tuvimos resultados en general erráticos en cuanto a eficiencia de insecticidas. Y además, esta es solamente una pata del manejo que se tiene que realizar
para todo este complejo, digamos, del vector y el achaparramiento. Otra de las recomendaciones es la implementación de un buen control cultural. ¿Qué involucra esto de control cultural? Es eliminación de plantas voluntarias de maíz, que empieza desde ya, tratando de minimizar al máximo las pérdidas de cosecha, con una buena regulación de la maquinaria y evaluando, digamos, cuáles son las pérdidas de pre-cosecha y de cosecha que tenemos. Otro punto importante es que se cumpla ese periodo de vacío sanitario, es decir, que no tiene que haber posibilidad de que la plaga se reproduzca en una zona determinada. Y también, a colación de esto, digamos, es que en aquellas zonas donde hubo una alta incidencia del vector y de las enfermedades que transmite, evitar las siembras escalonadas, porque de esta manera la infección se va digamos, como propagando, si uno quiere decirlo de esa manera. De las plantas que se van madurando, esas chicharritas van a migrar hacia los nuevos cultivos. Entonces, por esto es la recomendación de que no se realicen siembras escalonadas y se favorezca a ese periodo de vacío sanitario necesario a partir de la situación que se presentó en esta campaña. Bueno, para luchar contra el complejo achaparramiento del maíz en el que lo integran como uno de los patógenos, el espiroplasma, yo siempre me gusta hablar de tres grandes grupos o pilares para enfrentarla o para manejarla. El primero es que la población del vector no alcance niveles muy altos, que es lo que ocurrió esta campaña. Entonces, tratar de evitar por todos los medios que la población del vector se escape a los valores normales que estábamos acostumbrados a manejar en el norte de Argentina. Bien Macarena aclaró cuáles fueron las razones que pudieron hacer que la población se escape. Condiciones climáticas del invierno y la primavera, y obviamente que el vector encuentre maíz a la salida del invierno, que es el inóculo primario, el vector enfermo, que si encuentra maíz a la salida del invierno y ese maíz está sembrado en forma escalonada, agrava la situación y aumenta las poblaciones. Entonces, lo primero, como base del triángulo de lucha, es evitar que las poblaciones lleguen a niveles muy, muy altos. El segundo factor o el segundo nivel de lucha es el germoplasma. Son los híbridos de distinta tolerancia, que es lo que estamos viendo hoy en esta jornada. Existen grandes diferencias entre los híbridos en su comportamiento. Cada semillero conoce el comportamiento de los híbridos a esta problemática y por lo tanto pídanle a los semilleros que les especifiquen cuál es el comportamiento ante esta enfermedad. Y por último, el control químico, y hay que aclarar que en la Argentina hasta hoy, más allá de que ya hay en proceso de registros productos, en la Argentina no hay productos registrados para el tratamiento ni de semilla ni foliar hasta el momento para luchar contra la enfermedad, pero está en proceso de registro. Esos serían los tres niveles. Ahora bien, si la población del vector está escapada, o sea, llegó a niveles como los de este año en determinadas regiones del NEA y en determinadas regiones del país, el aporte del germoplasma se empieza a achicar, o el efecto del germoplasma como efecto de lucha por poblaciones muy, muy altas e incidencias muy altas del vector, el efecto del germoplasma empieza a achicarse y el tratamiento químico ya prácticamente no tiene sentido. Entonces la toma de decisión tiene que ir en función de la base del triángulo, cómo fue el avance o el nivel poblacional, y en función de eso elijo el híbrido y lo puedo complementar con un tratamiento químico. Apuntemos a la base del triángulo, evitar que la población aumente a niveles excesivos. Le tenemos que pedir al invierno que sea muy crudo, eso sería ideal. Un invierno crudo va a bajar las poblaciones que están a punto de entrar a la diapausa invernal, en la que el vector puede vivir hasta 120 días en estado de latencia o letargo. Entonces, si el invierno es muy crudo, va a evitar o va a bajar esos niveles poblacionales de inóculo primario para la próxima campaña, y obviamente que no encuentre maíz a la salida del invierno. Eso sería el método principal de lucha, que no encuentre maíz, porque el vector y los patógenos que transmite son específicos de maíz y solo se multiplican en maíz.